Mi nombre es Gabriel, tengo 47 años y soy misionero. En octubre del año 2018, mientras volaba sobre la selva amazónica, en un pequeño avión que llevaba Biblias a aldeas indígenas aisladas, el motor explotó a 3.000 metros de altura. En esos segundos de caída libre, cuando el viento arrancaba las láminas de metal del fuselaje y el piloto gritaba que no había nada que hacer, cerré los ojos y recordé las últimas palabras de mi madre antes de morir. Dios no te llevará hasta que termines tu obra. Lo que sucedió después desafió toda lógica humana. Y hoy, 7 años más tarde, sigo vivo para contártelo. Nací en una familia cristiana humilde en el interior de Colombia, en un pueblo llamado San Vicente del Caguán, rodeado de montañas y ríos donde la presencia del gobierno era casi inexistente y los grupos armados controlaban todo. Mi madre, Rosa María, era conocida en toda la región como la mujer de la Biblia, porque caminaba kilómetros bajo el sol para llevar la palabra de Dios a las fincas más alejadas, a lugares donde nadie más quería ir. Ella no tenía educación formal, apenas sabía leer, pero memorizaba capítulos enteros de las Escrituras y los recitaba con una autoridad que hacía temblar a los hombres más duros. Recuerdo que cuando yo tenía 12 años, un comandante guerrillero entró a nuestra casa con un fusil en la mano, amenazando con quemar nuestras Biblias y llevarnos a todos si no dejábamos de predicar. Mi madre lo miró directamente a los ojos sin miedo y le dijo: «Puedes matarme, pero no puedes matar la verdad que ya sembré en este pueblo». El hombre bajó el arma, escupió en el suelo y se fue. Esa noche, mientras mi madre oraba arrodillada, junto a mi cama me dijo algo que nunca olvidé: «Gabriel, Dios tiene un plan para tu vida. Él no te llevará de esta tierra hasta que termines la obra que te encomendó. No importa cuántas veces te enfrentes a la muerte, si tu obra no está completa, Él te guardará». Esas palabras se grabaron en mi corazón como fuego, y aunque en ese momento yo era solo un niño asustado, algo dentro de mí sabía que eran ciertas. Años más tarde, cuando tenía 18 años, mi madre murió de una enfermedad repentina. En su lecho de muerte, con la voz ya débil, me tomó de la mano y repitió esas mismas palabras: «No te llevará hasta que termines tu obra». Lloré durante semanas, pero decidí que honraría su memoria haciendo exactamente lo que ella hizo: llevar el Evangelio a los lugares más peligrosos, a las comunidades olvidadas, a los rincones del mundo donde Cristo aún no era conocido. Me preparé en un seminario pequeño. Me casé con una mujer de fe llamada Lucía. Tuve 2 hijos, y a los 25 años ya estaba viajando con mi familia a zonas de conflicto en Colombia, Ecuador y Perú, distribuyendo Biblias, plantando iglesias y entrenando líderes locales. Durante más de 20 años, trabajé en regiones donde otros misioneros no se atrevían a entrar. Territorios controlados por narcotraficantes, áreas de selva impenetrable donde las tribus indígenas vivían en aislamiento total y pueblos devastados por la violencia. Vi cosas que nadie debería ver: niños soldados, masacres, iglesias incendiadas, pastores asesinados frente a sus familias. Pero también vi milagros, sanidades instantáneas, conversiones masivas, comunidades enteras transformadas por el poder de Dios. Cada vez que enfrentaba el peligro, recordaba las palabras de mi madre. Cada vez que un arma me apuntaba, cada vez que cruzaba un río infestado de caimanes, cada vez que caminaba por senderos minados, repetía en mi mente: «No me llevará hasta que termine mi obra». Y cada vez Dios me guardó. Pero en octubre de 2018, mi fe sería probada de una manera que nunca imaginé. Yo había sido invitado por una red de iglesias indígenas en la región amazónica de Brasil, cerca de la frontera con Colombia, para llevar Biblias traducidas al idioma ticuna y capacitar a los líderes locales en evangelismo. El problema era que estas aldeas estaban tan aisladas que no había carreteras, ni ríos navegables cerca, ni ninguna forma de llegar excepto por aire. Contraté a un piloto cristiano experimentado llamado Felipe, un brasileño de 52 años que había volado en la Amazonía durante décadas y conocía cada claro, cada pista improvisada, cada corriente de viento peligrosa.
Su avión era un Cessna 206 de un solo motor, viejo pero funcional, pintado de blanco con una cruz azul en la cola. Cargamos el avión con 400 Biblias en cajas de cartón, material de enseñanza, equipos de sonido portátiles y provisiones para 2 semanas. Era un vuelo de 3 horas desde la ciudad de Tabatinga hasta la primera aldea, cruzando un mar interminable de árboles verdes sin ninguna señal de civilización. Despegamos al amanecer del 14 de octubre, con el cielo despejado y una brisa suave. Felipe estaba tranquilo, silbando un himno mientras revisaba los instrumentos. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana la inmensidad de la selva que se extendía hasta el horizonte. Todo parecía perfecto, pero a mitad del vuelo, cuando estábamos a 3000 metros de altura, sobre la parte más densa y remota de la selva, escuché un ruido que nunca olvidaré. Un estallido metálico violento, seguido de una vibración brutal que sacudió todo el avión. Felipe dejó de silbar inmediatamente. Sus manos se aferraron a los controles. «Perdimos el motor», dijo con voz tensa, pero controlada. Miré por la ventana y vi humo negro saliendo del capó. Las hélices se habían detenido. El avión empezó a caer, pero lo que estaba por suceder desafiaría todo lo que conocía sobre la vida y la muerte. En los primeros segundos de la caída, mi cerebro no procesaba lo que estaba sucediendo. El avión se inclinó bruscamente hacia la derecha. Las cajas de Biblias se deslizaron por el piso y chocaron contra la pared trasera, y el rugido del viento se volvió ensordecedor. Felipe luchaba con los controles, tirando de la palanca, intentando estabilizar el aparato, pero el avión no respondía. «No tengo control», gritó, y el pánico en su voz me heló la sangre. Yo me aferré al cinturón de seguridad con ambas manos, sintiendo cómo mi estómago se elevaba mientras caíamos en picada. A través de la ventana no veía más que árboles acercándose a una velocidad imposible, un océano verde interminable que pronto se convertiría en nuestra tumba. El altímetro giraba descontroladamente. 2500 metros, 2000, 1800. Felipe intentó encender el motor varias veces, golpeando los interruptores, ajustando la mezcla de combustible, pero nada funcionaba. El humo se filtraba ahora dentro de la cabina, quemando mis ojos y llenando mis pulmones. «Vamos a estrellarnos», gritó Felipe, y su rostro estaba blanco, cubierto de sudor. «No hay nada que pueda hacer». Yo abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. En ese instante, mientras el avión giraba fuera de control y el suelo se acercaba a una velocidad mortal, mi mente se quedó extrañamente en silencio. Todo el ruido, el caos, el terror, desaparecieron por un momento. Y en ese silencio, escuché la voz de mi madre, tan clara como si estuviera sentada junto a mí. «Dios no te llevará hasta que termines tu obra». No fue un recuerdo vago, fue real. Sentí su presencia, cerré los ojos y en medio de la caída, en medio de la muerte inminente, empecé a orar. No grité, no supliqué. Solo hablé con Dios como si estuviera sentado frente a Él. «Señor», dije en voz baja, «si mi obra está terminada, llévame ahora. Pero si aún hay algo que debo hacer, si aún hay almas que debo alcanzar, entonces sálvanos. No por mí, sino por tu nombre y por tu gloria». Abrí los ojos. 1200 metros, 900. El suelo ya no era una masa verde difusa. Podía distinguir ramas individuales, troncos gruesos, rocas. Felipe había dejado de luchar con los controles y estaba agarrado al asiento, con los ojos cerrados, murmurando algo que no pude entender. 600 metros, 400. Yo miré hacia adelante y vi que nos dirigíamos directamente hacia una ladera cubierta de árboles gigantes, algunos de más de 50 metros de altura. No había claro, no había agua, no había ningún lugar donde un avión pudiera aterrizar sin desintegrarse completamente. 300 metros, 200. El impacto era inevitable. Pero entonces, justo cuando estábamos a menos de 100 metros del suelo, algo inexplicable sucedió. El viento cambió. No fue una brisa suave. Fue una ráfaga violenta y repentina que golpeó el avión desde abajo, como si una mano gigante invisible nos hubiera empujado hacia arriba. El Cessna se niveló bruscamente. Las alas dejaron de vibrar y por un instante breve, increíblemente breve, dejamos de caer. Felipe abrió los ojos de golpe, incrédulo. «¿Qué?
Pero no había tiempo para preguntas. El avión aún no tenía motor, aún estábamos cayendo, pero ahora teníamos un ángulo menos pronunciado, una trayectoria controlada. Felipe aprovechó ese momento de gracia, esa ventana de 2 o 3 segundos, y dirigió el avión hacia el único lugar posible, un pequeño río que serpenteaba entre los árboles, apenas visible desde el aire, una franja de agua marrón de no más de 20 metros de ancho. «¡Vamos al agua!», gritó y tiró de la palanca con toda su fuerza. El avión se deslizó lateralmente, rozando las copas de los árboles, arrancando ramas que golpearon el fuselaje con estruendos metálicos. Yo cerré los ojos de nuevo y repetí en mi mente las palabras de mi madre una y otra vez, como un mantra, como una ancla, y luego el impacto. El avión golpeó el agua con una fuerza brutal, como si nos hubieran lanzado contra un muro de concreto. Escuché el crujido del metal, el estallido de los vidrios, el rugido del agua entrando por todas partes. Mi cabeza se golpeó contra algo duro y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sumergido en agua helada y el avión se estaba hundiendo. Lo primero que sentí fue el frío cortante del agua. Me envolvió como miles de agujas clavándose en mi piel. No podía ver nada, solo una oscuridad turbia y marrón. Intenté moverme, pero algo me retenía. Mi cinturón de seguridad todavía estaba abrochado, y mi pierna izquierda estaba atrapada entre el asiento y una caja de metal que se había desprendido durante el impacto. El agua seguía subiendo. Ya me cubría el pecho. Sentí el pánico intentando apoderarse de mí. Ese terror primitivo de ser enterrado vivo, de ahogarse sin poder gritar. Pero entonces escuché una voz dentro de mi cabeza, tranquila y firme. Respira, piensa, sobrevive. Era la voz de mi madre otra vez, o tal vez era la voz de Dios hablando a través del recuerdo de mi madre. No lo sé, pero me calmó lo suficiente para actuar. Con las manos temblorosas, busqué a tientas el cierre del cinturón de seguridad. Mis dedos estaban entumecidos por el frío, y no respondían bien, pero finalmente lo encontré y lo solté. Ahora el agua me llegaba al cuello. Tomé una última bocanada de aire justo antes de que cubriera mi cabeza. Bajo el agua, en la oscuridad absoluta, tiré de mi pierna con todas mis fuerzas. El dolor fue insoportable, como si me hubieran clavado un cuchillo en la rodilla, pero la pierna se liberó. Nadé hacia donde creía que estaba la puerta, palpando las paredes del avión, buscando desesperadamente una salida. Mis pulmones empezaban a arder. El instinto de respirar era abrumador, casi irresistible. Finalmente, mis manos tocaron el marco de la puerta del copiloto. Estaba abierta, o tal vez el impacto la había arrancado, no importaba. Empujé mi cuerpo a través de la abertura y nadé hacia arriba con toda la fuerza que me quedaba. Cuando mi cabeza rompió la superficie, inhalé con tanta desesperación que casi me ahogo con el agua que todavía tenía en la boca. Tosí, escupí, y miré alrededor buscando a Felipe. El avión estaba a unos 5 metros de distancia, casi completamente sumergido. Solo la cola todavía sobresalía del agua, inclinada hacia arriba como la aleta de un tiburón. «¡Felipe!», grité, pero mi voz sonaba ronca y débil. «¡Felipe!». Nada. Solo el sonido del agua corriendo y el crujido del metal hundiéndose. Nadé hacia el avión, llenando mis pulmones de aire y me sumergí de nuevo. Dentro de la cabina vi su cuerpo. Estaba inmóvil, flotando boca abajo, todavía atado a su asiento. Su cabeza tenía una herida profunda, y la sangre se dispersaba en el agua como tinta roja. Lo agarré por el brazo y tiré, pero su cinturón de seguridad estaba atascado. Tiré de nuevo, más fuerte, y esta vez el cierre cedió. Lo saqué del avión con todas las fuerzas que me quedaban y lo llevé hacia la superficie. Cuando llegamos arriba, arrastré su cuerpo hacia la orilla del río, nadando de espaldas mientras lo sostenía. Mis brazos temblaban por el esfuerzo y mis piernas apenas respondían, pero no me detuve hasta que ambos estuvimos en tierra firme. Lo acosté boca arriba en el barro y revisé su respiración. No había ninguna. Le puse las manos en el pecho y empecé a hacer compresiones, contando en voz alta mientras empujaba con toda mi fuerza. 1, 2, 3, 4, 30 compresiones. Luego incliné su cabeza hacia atrás, le tapé la nariz y soplé aire en sus pulmones. Nada. Volví a hacer compresiones. 30 más, 2 respiraciones, nada. Vamos, Felipe, no te rindas. 30 compresiones, 2 respiraciones.
Mis brazos dolían, mis manos estaban ensangrentadas, mi visión empezaba a nublarse por el agotamiento. Pero no me detuve. Y entonces, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 2 o 3 minutos, Felipe tosió. Escupió agua, tosió de nuevo y abrió los ojos. «Gabriel», susurró con la voz quebrada. Yo colapsé a su lado, jadeando, llorando, riendo, todo al mismo tiempo. «Estás vivo», dije. «Estamos vivos». Nos quedamos allí en el barro durante varios minutos, demasiado agotados para movernos, mirando el cielo gris a través de las copas de los árboles. Finalmente, Felipe se sentó lentamente, tocándose la cabeza y haciendo una mueca de dolor. «No debería estar vivo», dijo. Ese viento que nos levantó justo antes del impacto. No era natural, Gabriel. Yo he volado en la Amazonía durante 30 años. Nunca he visto algo así. Yo asentí. No era natural, dije. Era Dios. Él me miró y por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. «Entonces Dios te quiere vivo por alguna razón», dijo. «Y creo que yo también estoy vivo por la misma razón». Nos pusimos de pie con dificultad y evaluamos nuestra situación. Estábamos en medio de la selva amazónica, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad, sin radio, sin comida, sin equipos de supervivencia. El avión se había hundido completamente llevándose todo. Las Biblias, las provisiones, todo. Yo tenía la ropa empapada, una pierna lesionada y cortes en las manos y la cara. Felipe tenía una herida en la cabeza que seguía sangrando y probablemente una costilla rota. Pero estábamos vivos, y lo que descubriríamos en las siguientes horas probaría que nuestra supervivencia no fue casualidad. Decidimos seguir el río hacia abajo, porque sabíamos que eventualmente todas las corrientes de agua en la Amazonía llevan a asentamientos humanos. Pero caminar en la selva no es como caminar en un parque. Cada paso era una batalla. El suelo estaba cubierto de raíces retorcidas, barro profundo que te chupaba los pies y vegetación tan densa que teníamos que usar las manos para apartar las ramas. Los insectos nos atacaban en nubes, mosquitos, abejas, hormigas que mordían con una ferocidad increíble. Mi pierna lesionada me causaba un dolor punzante con cada paso, y la herida de Felipe en la cabeza no dejaba de sangrar a pesar de que él se había amarrado su camisa alrededor como un vendaje improvisado. Caminamos durante horas. El sol comenzó a descender y la selva se oscureció rápidamente. En la Amazonía la noche no llega gradualmente. Cae de golpe, como si alguien apagara una luz. De repente, no podíamos ver nada más allá de 1 metro frente a nosotros. Los sonidos de la selva cambiaron también. Durante el día, era el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Pero por la noche, escuchábamos rugidos distantes, aullidos, crujidos en los arbustos que nos ponían los nervios de punta. «No podemos seguir en la oscuridad», dijo Felipe respirando con dificultad. «Vamos a perdernos o caer en un barranco». Encontramos un pequeño claro cerca del río, rodeado de árboles enormes cuyas raíces formaban una especie de refugio natural. Nos sentamos allí exhaustos, hambrientos, tiritando de frío porque nuestras ropas todavía estaban húmedas. No teníamos manera de hacer fuego. No teníamos comida, no teníamos nada. «Gabriel», dijo Felipe después de un largo silencio, «¿crees que alguien nos está buscando?» Yo no respondí de inmediato. La verdad era que nadie sabía exactamente dónde habíamos caído. Habíamos perdido contacto por radio poco después de despegar, y la selva era tan vasta que podían pasar semanas, incluso meses, antes de que encontraran los restos del avión. «No lo sé», dije finalmente, «pero sé que Dios sabe dónde estamos». Felipe asintió lentamente. «Hace 30 años que vuelo», dijo, «y nunca he sido un hombre muy religioso. Voy a la iglesia en Navidad, eso es todo. Pero hoy vi algo que no puedo explicar. Ese viento que nos levantó justo antes del impacto. La forma en que salimos vivos del agua. El hecho de que estemos aquí hablando ahora. No hay explicación lógica para nada de esto». «No la hay», dije, «porque no fue lógica. Fue Dios. Y si Él nos salvó de un accidente de avión, no fue para que muriéramos de hambre en la selva. Tiene un propósito para nosotros». En ese momento escuchamos un sonido. Voces humanas. Felipe y yo nos miramos incrédulos. «¿Lo escuchaste?», susurró. «Sí».
Nos pusimos de pie lentamente ignorando el dolor y nos movimos hacia el sonido. A unos 50 metros de distancia, a través de los árboles vimos una luz. No era una luz eléctrica. Era el resplandor suave y anaranjado de una fogata. Y alrededor de esa fogata había personas. Nos acercamos con cuidado sin hacer ruido, hasta que pudimos verlos con claridad. Eran indígenas. Tal vez 10 o 12 personas, hombres, mujeres y niños, sentados alrededor del fuego. Algunos estaban comiendo, otros conversaban en voz baja en un idioma que yo no reconocí de inmediato. Felipe me puso una mano en el hombro. ¿Crees que son amigables?, preguntó. No lo sé, dije, pero no tenemos otra opción. Salimos de entre los árboles con las manos levantadas, mostrando que no estábamos armados. Inmediatamente, todos en el campamento se pusieron de pie. Algunos de los hombres agarraron lanzas y machetes. Una mujer mayor gritó algo que no entendí, y los niños corrieron a esconderse detrás de ella. No queremos hacerles daño, dije en español, hablando lentamente y con claridad. Nuestro avión se estrelló. Necesitamos ayuda. Hubo un silencio tenso. Uno de los hombres, un hombre mayor con el rostro marcado por tatuajes tribales, se adelantó. Me miró de arriba a abajo, evaluándome. Luego miró a Felipe, cuya cabeza todavía sangraba. Dijo algo en su idioma a los otros, y uno de los hombres más jóvenes respondió. Finalmente, el anciano habló en un español entrecortado pero comprensible. Ticuna, dijo, señalándose a sí mismo. Nosotros, Ticuna. Mi corazón dio un salto. Ticuna. Ese era el pueblo al que yo iba a llevar las Biblias. Esas eran las personas a las que había venido a servir. Yo soy Gabriel, dije señalándome. Soy misionero. Venía a visitarlos, a llevarles Biblias. El anciano frunció el ceño, confundido. ¿Biblias? Sí, dije. La palabra de Dios. Pero el avión se estrelló. Perdimos todo. El anciano me miró durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. Dijo algo a los otros en su idioma, y de repente todos bajaron sus armas. La tensión desapareció. El anciano se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Dios te envió, dijo. Hace 3 días nuestro chamán tuvo un sueño. Vio un pájaro de metal cayendo del cielo y 2 hombres saliendo del agua. Dijo que esos hombres traerían un mensaje de Dios. No sabíamos qué significaba, pero ahora lo sabemos. Mis piernas casi cedieron. Felipe me sostuvo, también asombrado. ¿Un sueño?, pregunté, con la voz temblorosa. Hace 3 días, 3 días antes de que estrelláramos. El anciano asintió. Dios habla a través de los sueños, dijo, y Él te guardó para que cumplieras tu misión. Lo que sucedería en los días siguientes cambiaría mi vida y la de ese pueblo para siempre. Esa noche, sentado alrededor del fuego con la comunidad ticuna, les conté toda la historia. Les hablé del accidente, de cómo el viento nos levantó en el último momento, de cómo salimos vivos del agua, y de las palabras que mi madre me había dicho años atrás. Dios no te llevará hasta que termines tu obra. El anciano tradujo mis palabras al idioma ticuna, y vi cómo los ojos de las personas se llenaban de asombro. Algunos lloraban, otros levantaban las manos al cielo. Una mujer joven se acercó a mí y me dijo en español, nosotros hemos orado durante años para que alguien viniera a enseñarnos sobre Jesús. Escuchamos de él a través de un misionero que pasó hace mucho tiempo, pero nunca regresó. No teníamos Biblias, no teníamos maestros, no teníamos nada, solo teníamos fe. Y ahora Dios te envió a través del cielo. Pasé 2 semanas con ellos. Aunque había perdido todas las Biblias en el accidente, yo había memorizado grandes porciones de las Escrituras desde que era niño, igual que mi madre. Así que cada noche me sentaba con ellos y recitaba de memoria los Evangelios, las cartas de Pablo, los Salmos. Les enseñé sobre el amor de Dios, sobre el sacrificio de Jesús, sobre la esperanza de la vida eterna. Felipe, que al principio solo quería encontrar la forma de regresar a la civilización, se quedó conmigo, y algo extraordinario sucedió. En la segunda noche, mientras yo enseñaba sobre la cruz, Felipe se arrodilló frente al fuego y con lágrimas rodando por su rostro, le entregó su vida a Cristo. He volado por 30 años, dijo, pensando que controlaba mi vida, pero hoy sé que nunca estuve en control. Dios estaba guiándome todo el tiempo, y me salvó no solo para que viviera,
sino para que conociera la verdad. Al final de las 2 semanas, toda la comunidad ticuna había aceptado a Cristo. Construimos una iglesia pequeña usando bambú y hojas de palma, y entrenamos a 3 líderes locales para que continuaran enseñando. Cuando finalmente nos rescataron, una semana después de que un helicóptero de búsqueda detectara señales de humo que habíamos hecho, regresé a casa transformado. Mi esposa Lucía lloró durante horas cuando me vio. «Pensé que te había perdido», dijo. «Todo el mundo pensó que habías muerto». «Estuve muerto», le dije. «Debí haber muerto, pero Dios tenía otros planes». En los meses siguientes, volví a la región amazónica varias veces, esta vez en helicóptero, para llevar Biblias y recursos a la comunidad ticuna. La iglesia que habíamos plantado creció. Más de 100 personas se bautizaron en el mismo río donde nuestro avión se había estrellado. Felipe dejó su carrera como piloto comercial y se convirtió en misionero a tiempo completo, trabajando conmigo. Hoy, 7 años después, hay más de 20 iglesias plantadas en la región amazónica, todas ellas nacidas de aquel accidente. Miles de personas han escuchado el Evangelio, cientos han entregado sus vidas a Cristo. Y todo comenzó con una caída de 3000 metros, un viento imposible, y las palabras de una madre que sabía algo que yo aún estaba aprendiendo, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que mientras ese propósito no esté cumplido, Él nos guardará. Yo no sé cuánto tiempo más viviré, no sé qué más Dios tiene planeado para mí, pero sé esto: cada día que despierto es un regalo, cada respiración es una oportunidad para cumplir la obra que Él me encomendó. Y cuando finalmente llegue mi hora, cuando Dios decida que mi trabajo está terminado, estaré listo, porque sé que todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, ha sido parte de un plan mucho más grande que yo. Si estás escuchando esta historia hoy, quiero que sepas algo. Tú también tienes un propósito. Dios te creó con una misión específica, única, que solo tú puedes cumplir. Tal vez no lo veas todavía. Tal vez estés pasando por una tormenta, una caída, un momento en el que sientes que todo está perdido. Pero si Dios te ha guardado hasta ahora, es porque tu obra no está terminada. Él tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza. No importa cuántas veces caigas, Él te levantará. No importa cuántas veces el mundo te diga que no hay salida, Él abrirá un camino, porque Él es fiel, y sus promesas nunca fallan. Hoy te invito a que entregues tu vida a Cristo. Si nunca lo has hecho, este es el momento. No esperes a que un avión caiga del cielo para darte cuenta de que necesitas a Dios. Él está aquí ahora, esperándote, llamándote, con los brazos abiertos. Reconoce que eres pecador, que necesitas un Salvador, y acepta el regalo gratuito de la salvación que Jesús ofrece. Y si ya eres creyente, pero te has alejado, si has dejado de cumplir el propósito que Dios te dio, te invito a regresar. Él te está esperando. Tu obra no está terminada. Levántate y sigue adelante. Suscríbete a este canal si esta historia tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios tiene un propósito para su vida. Y déjame un comentario contándome tu propia historia de cómo Dios te ha guardado, te ha salvado, te ha llamado, porque todos tenemos una historia, y todas esas historias apuntan a la misma verdad: que Dios es real, que Él nos ama y que Él nunca nos abandonará. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Él no te llevará hasta que termines tu obra.